déjanos expresar. APLP Radio, voz del periodismo. Rueda de prensa. Análisis de la coyuntura política, social y económica desde la óptica periodística. Gracias, María, y bueno, como todos los viernes, de 17 a 18 horas tenemos Rueda de Prensa, que es un programa de y para periodistas. Justamente estamos con el periodista Johnny Plata Chalar, además que es presidente de la Asociación Departamental de Radiodifusoras. Y bueno, vamos a conversar mucho con él porque es un hombre conocedor del medio y fundamentalmente la radiodifusión al margen de la televisión. Pero hay que tomar en cuenta que la radiodifusión sigue siendo la primera. Johnny, bienvenido. Qué gusto, querido Félix, la verdad me alegra muchísimo. Te encontré de tanto tiempo, pese a la amistad y a la cercanía que tenemos en los medios, por una casualidad. Yo tenía una reunión el pasado viernes y vine y me alegró muchísimo encontrarte aquí en el puesto del deber, pese a los años, pese a todo lo que has vivido. Es una alegría porque sin duda tu capacidad enriquece al manejo de cualquier medio de comunicación y en este caso este medio de tanta importancia. Gracias. He hecho maravillas para llegar, te digo, ¿no? Porque está todo cerrado. El tema del desfile del mar, como siempre, todo copado alrededor de la Plaza Baroa. Bueno, realmente lo que te decía, Johnny, bienvenido nuevamente. Gracias, querido Félix. Además, como tú decías, tenemos tantas anécdotas, tantas cosas que de contar. Tantos años. De tantos años, además. ¿Verdad? ¿No? Entonces, pero algo que decía, por ejemplo, y te preguntaba, es que la radiodifusión sigue siendo el primer medio de comunicación de y va a seguir siendo. Pese a la televisión, claro. que es porque en el mundo entero sigue siendo la radiodifusión el primer medio de comunicación de masas. Claro, ¿sabes qué pasa? Que mucha gente creía que la televisión había matado a la radio, pero es imposible. Es más, yo tengo entendido o creo que la televisión está volviendo hacia atrás, porque es difícil, hermano, andar con un televisor de 10 o 12 pulgadas, un LCD, en la calle, por ejemplo, ¿no? En cambio, sí puedes andar con un radioreceptor. Los teléfonos inteligentes antes tenían la aplicación de radio, sin embargo, esto ha sido sustituido, de acuerdo a la modernidad, por el tema de las radios online, como son esta, por ejemplo, y que te pueden escuchar además en cualquier parte del mundo, claro, donde haya el servicio de internet, que me imagino debe ser el 90% del planeta Tierra que tiene servicios de internet. Entonces nos pueden escuchar, nos pueden ver además ahora, porque la radio multimedia ya no es solamente audio ahora, es audio e imagen. Y te decía que los canales de televisión como que están involucionando porque muchos están volviendo a lo que en su momento decían, no, pero ¿cómo en un smartphone, en un teléfono móvil ver un partido de fútbol, por ejemplo? En cambio ahora, la Fox Sports, que son las grandes cadenas de televisión internacional del tema deportivo, o la CNN, que es un canal estrictamente informativo, tiene su plataforma y tú puedes verlo aquí mientras conversamos, puedes en tu teléfono móvil ingresar y seguir el trabajo de la CNN, cosa que no se podía antes, porque era solamente a través de una pantalla plana, de un televisor que tú podías seguir. En cambio, la radio ha dado un paso adelante. La radio ahora no solo es audio, sino la radio también es video, cosa que me alegró, por ejemplo, venir el viernes pasado y vi cómo estabas tú entrevistando a tus invitados en ese día, pero además no solo podían escuchar, sino podían ver cómo el periodista, en tu caso, interactúa con sus invitados. Y eso no sucedía en la radio. Entonces, la televisión ha vuelto hacia atrás y la radio ha ido hacia adelante. Y la inmediatez de la noticia. Tú más que nadie lo sabes, porque tú eres un hombre de radio, que has incursionado obviamente con bastante éxito en la televisión, pero también en el periodismo escrito, ¿verdad? Sabes que la radio definitivamente es la vanguardia de los medios de comunicación. Así es, Johnny. En realidad, bueno, lo hemos presentado como presidente de la Asociación de Radiodifusión Departamental, pero también él es director de Radio Gente. Es cierto, ¿No es soy cierto? el director de una
emisora de la ciudad de La Paz, Radio Gente, que se emite su señal por aire en 88.9 y en amplitud modulada en 900, pero también tenemos nuestra plataforma digital. O sea, es importante. Una estación de radio, por más que sea de aire, Félix, si no está en el tema de las radios online, en el tema del Internet, es decir, el Internet ha suplido, ¿te acuerdas? Las famosas ondas cortas. Claro que sí. ¿Verdad? La onda corta que llegaba a los lugares más recónditos del territorio patrio, hablando de Bolivia. En cambio ahora, en ese rincón del país hay Internet. Y la gente no tiene que estar con su radio intentando sintonizar la estación de su preferencia, sino entrar al Internet y sintonizar la radio y escucha, pero con la nitidez más impresionante que jamás uno había pensado, por lo menos en nuestra época, ¿no? Justamente hablando de nuestra época, a ver, ¿qué lo induce, qué lo motiva a Johnny Plata al periodismo, a la radio? Yo te cuento, yo comencé muy chiquito, a los 11 años de edad, en un pueblo que se llama Llica. Mis padres, querido Félix, son profesores rurales de profesión. Ellos, como mucha gente en Bolivia, había comenzado su tarea de educadores empíricamente. Entonces llegó una época allí por el año 1971, en el gobierno del general Juan José Torres, antes del golpe de Banzer, ¿verdad?, que se abre la posibilidad de que los educadores, en este caso quienes tenían una cantidad de años de servicio, puedan profesionalizarme haciendo el tercero y cuarto grado de normal, nada más. O sea, ya no los 4 años que exigía la currícula, sino los últimos 2 años. Y entonces mis papás deciden ir a estudiar a la población fronteriza con Chile de Llica, y ellos deciden ir a estudiar allá, y en aquella población de muy pocos habitantes había un colegio secundario, un colegio nocturno secundario y la normal. Era un pueblo eminentemente estudiantil. Fue donde por primera vez se plantó la bandera blanca de la abolición por completo del analfabetismo. O sea, Llica, la provincia de Daniel Campos, fue la primera en no tener ni un analfabeto. Entonces, allí se fundó una radioemisora. Y yo tenía 11 años. Y entonces, mi padre era dirigente de los estudiantes, después lo trajeron preso a la isla de Cuati, porque en agosto se dio el golpe de general Banzer, y él era dirigente estudiantil. Entonces lo agarraron, lo cogieron, lo llevaron casi 3 meses a la isla de Cuati. Nosotros nos tuvimos que quedar allá, a seguir con la vida, intentando que algún día, esperando que mi papá vuelva. Como que volvió a los 3 meses de haber estado confinado en la isla de Cuati, volvió, y ahí es donde se funda esta radio. Y claro, y empiezan a hacer la prueba, el casting respectivo al que mi padre asiste. Entonces yo iba, lo ayudaba a mi papá, y alguna que otra vez me daban la oportunidad de por lo menos decir la hora. Y ahí comienza mi ciclo, mira, de comunicador social. Ahí se me entra el bichito de la comunicación social, que creo lo voy a dejar, hermano, el día que me muera. Imposible antes. Claro, porque mira cuántos años realmente, mira cómo hemos... Bueno, contigo hemos, después que yo volví del exilio, me acuerdo que ya comenzamos la cuestión en el Canal 7. ¿Verdad? Te dije, bueno, ven, vamos a... Año 82. Claro que sí. Cuando volvió la democracia al país, ¿te acuerdas? Claro. Qué tiempos, Félix. Qué tiempos, entonces tú me dices, puedo venir, pero claro, dije, porque a veces ya televisión podíamos manejar, pero más democráticamente, que no tan gubernamentalmente, hay que ser claros en eso, ¿no es cierto? Sí. O sea que una característica desde ese entonces, y hasta que yo dejé televisión, fue esa cuestión de dar cobertura a todos, porque siempre el dicho era, la televisión boliviana es del Estado, no es de un gobierno. No es del gobierno, es del Estado. ¿No es cierto? Claro, al igual que Radio Patria Nueva hoy, por entonces Radio Yimani, ¿no? ¿Ah? Entonces yo me acuerdo de todo eso, entonces dije, aquí está Johnny Plata, entonces está. Conduzca. Pero no, yo me acuerdo, obvio, cómo no, claro, cómo no, con Julio Barragán, claro, contigo, con nuestro querido Quechisoria, Raúl Burgoa y tanta otra gente, ¿verdad?
que comenzamos ahí, particularmente yo tuve la fortuna de conocer a gente de gran capacidad y de las que me fui nutriendo poco a poco y creo que fui aprendiendo, sacando lo más que pude. Y yo tengo un recuerdo muy lindo contigo. El otro día les comentaba aquí a los chicos de un trabajo que hicimos, que después de mucho tiempo lo vi en la televisión española. Un día estaba ahí zapeando por la televisión y escucho una voz parecida a la mía. Obvio, no es la misma de ahora. Estamos hablando del año 82, Claro, 83, claro que ¿verdad? Y después me entero que incluso ese documental había ganado un premio y que después había sido vendida al exterior y todo aquello, ¿verdad? ¿Ya? Sí. Y cuando estábamos viendo yo decía, o sea, ni siquiera aparecen los créditos, o sea, le cortaron los créditos para decir, pucha, este soy yo, es el guión del señor Félix Espinosa, la cámara, las imágenes de nuestro querido amigo Mochi, que lo estamos recordando ahora con nostalgia, claro que ¿verdad? sí, Son sí. hermosos años, ¿ah? Doña Elsa Antequera, tanta Sí. gente que hemos pasado por el canal estatal, que tú bien lo dices, en esa época era un canal mucho más democrático, mucho más amplio, más plural. O sea, de hecho, tú siendo jefe de prensa del canal, velabas precisamente porque esa situación se cumpla a cabalidad, ¿no? Sí, yo creo que ha sido un paso muy importante de Johnny Plata por todas esas experiencias. Claro. Y además yo digo, ¿no? Que llega a la televisión, un solo canal, qué sé yo, y después ya se van implementando los canales privados, pero la radio no deja de ser radio. Sí, para nada, ¿Cierto? cierto. Porque, como tú recordarás, yo dejo el 90, televisión, Sí. el 90, y bueno, me voy a Nueva América con don Raúl Salmón. Claro, O sea, claro. ahí realmente veo La última la vez que trabajamos fue el importancia, 86, me acuerdo. ¿no? Claro. Tu jefe de prensa, gerente por entonces don Raúl Novillo, Ujú. ¿verdad? Claro. Don Raúl Novillo, todavía el noticiero en el viejo estudio de la calle Ayacucho, Ayacucho, ¿no? claro que sí. ¿Verdad? Me acuerdo. Y de ahí tú te fuiste a la radio Nueva América. Nueva América. Claro. Me fui a Nueva América, estuve bastantes años con don Raúl Salmón. Y bueno, después ya me fui a última hora con Mario Mercado, qué sé yo, ¿no? Entonces, En el periódico. en el periódico. Pero aquí estamos hablando de Johnny Plata. Pero no, está bien Johnny recordar. Plata, ¿no? Además, tú Entonces, seguías sí. escribiendo para la agencia Claro. suiza, absolutamente todo bien, ¿verdad? ¿No? Entonces, yo digo, Johnny Plata siempre ha sido un hombre de radio. Sí, sí. Claro, que he hecho Sí, más televisión, que de ¿no? televisión, justamente me han hecho una entrevista también para el tema de la TV Guía de va a salir este domingo, y me dicen si alguna vez he pensado incursionar en la televisión, y le pongo que sí, he estado en la televisión, no es que nunca he estado, no solo en el área deportiva, he conducido, gracias a vos, noticiero de televisión boliviana, Tú eras el descubridor de la señora Casimira Lema, me Claro, acuerdo, claro que sí, ¿verdad? sí, Sí, yo a veces digo, la señora Casimira Lema, el primer noticiero que leyó, y nunca lo recuerda, y eso a veces me trae nostalgia, porque no recuerda decir, a ver, el primer noticiero que leyó la señora Casimira Lema fue a mi lado, y tú, director de prensa del canal, ¿verdad? Y claro, eso a veces se soslaya, se pasa, pero no está bien. No está bien, hay que reconocer al César lo que es del César. Si alguien todavía que se acuerde es una chica, ¿cómo se llama? La que es casada con Silva. La Chucatini. Ya, claro, la Elvia periodista, la señora Elvia Moya, Elvia pero Moya, claro, sí. que también ha trabajado contigo. Claro. Hay otro amigo que... el hijo del famoso conductor de Radio Panamericana, que era el coordinador de prensa tuyo del canal, del Ciruelo, ¿te acuerdas? Jaime Riveros, ¿verdad? Claro que sí. Jaime Riveros, en fin, tantos amigos, tanta gente que se ha ido dispersando, que se ha apartado un poco también, en algunos casos, de los medios. Sí, y en realidad, bueno, Jaime Rivero, que en paz descanse, un gran... De primera. De primera, igual que Julio Barragán, que a Julio hasta ahora, que te digo, me da tristeza recordarlo, porque Julio, buen periodista, qué sé yo, de aquellos que sí le metía, tú lo conoces. Sí, muchísimo. Tiempo, ¿no? Entonces hay cosas, pero ahora a ver, y Johnny Plata, después de hacer, digamos, de cómo se anima a hacer, tener una radio
propia, qué sé yo, cuáles son los pasos que va dando, porque es a veces difícil llegar, digamos así. No, sí, sí. ¿Sabes qué, Félix? Yo soy un agradecido de la vida. O sea, muchas de las cosas que me han pasado de casualidad. Muchas, pero muchas de las cosas que me han sucedido en mi vida han sido producto de la casualidad. Yo jamás no tenía en mis planes llegar a hacer un negocio una empresa dedicada a la comunicación social, familiar por lo menos, ¿no? Se presentó así de pura casualidad la administración de Radio Gente, cuando tenía un dueño que vivía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Valdomar creo apellidaba, ¿verdad? Y a través de su gerente nacional, que era el amigo Gary Áñez, lo conoces a Gary Áñez, hermano de Sisi Áñez en PAT hace un tiempo atrás. Entonces él me entrega la administración de la emisora acá, una emisora que estaba virtualmente muerta, que técnicamente estaba totalmente deshecha, material humano cero. Entonces me hago cargo de la radio, pasa un tiempo y claro, la ponemos en onda, la hacemos funcionar bien. Y es ahí donde me dicen, bueno, mira, cómpratela, ¿no? Porque, o sea, es tu trabajo, es tu mérito el haber puesto la radio de pie otra vez y no sería correcto de que nosotros la ofrezcamos a otra gente, aunque había gente que quería comprarla. Entonces me dieron la posibilidad de hacer unos pagos diferidos, ¿verdad? Que terminaron pagando la propia radio. Es decir, hicimos un adelanto de una determinada suma, y pagábamos cada 3 meses una cuota que la propia radio nos permitió pagar. Y de ahí, de un día para otro, sí aparecí con una radio de frecuencia, pero bajo nuestra administración, la frecuencia de amplitud modulada. Y tú sabes que en el país, lamentablemente, si hay una frecuencia que ha quedado casi olvidada, es justamente la AM. Sí, sí, ¿No? sí, exacto. Digo, ya son las radios online, son las frecuencias moduladas las que han copado la audiencia. Y la AM como que te sirve un poco para tener sintonía en las provincias, en el Alto, por ejemplo, donde hay una piratería de FMs, pero que te da calambre. Es decir, todas son radios salteñas, la mayoría radios clandestinas que no te permiten, o sea, te tapan inmediatamente. Entonces, la audiencia que tenemos en la ciudad del Alto es en AM. ¿No? Entonces nos permite llegar a algunos lugares a donde no llega la FM. Pero, o sea, imagínate, fue una casualidad del destino. Yo estaba buscándote a ti para que me des alguna pega y algún trabajo. Y dije, mi amigo Félix no me va a abandonar. Pero bueno, o sea, fue la casualidad y ahí empecé a trabajar. Como dirían los mineros, encontré la beta de la comunicación que yo quería hacer, porque Radio Gente no es una radio informativa, no es una radio musical, es una radio ampliamente distractiva. Los estilos de cada radioemisora, porque también hay que ser, digamos, muy claros, porque también hay algunas radioemisoras que son, yo digo, programación basura. Sí. ¿No? Porque al margen, digamos, de que uno tiene que tener la ética profesional fundamentalmente y el respeto a la audiencia. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Me parece que no es lo más correcto que bueno, digas cualquier palabrota de esas. No, para nada. Porque realmente, al margen, digamos, de faltarle respeto a esa radio audiencia, te estás faltando el respeto a ti mismo. Pero claro, la radio que no tiene contenido, Félix, y que hace este tipo de programación que tú dices, es una radio chacota. O sea, radio que no tiene contenido, que no tiene orientación del trabajo que está haciendo, se convierte en lo que tú dices, ¿verdad? En cambio, ¿qué hacemos nosotros? Contratamos gente, periodistas, pero le pedimos un poquito de soltura, de informalidad en la forma en que trabajan. ¿Te das cuenta? ¿Ah? Por ejemplo, ahora estamos charlando informalmente. Este tipo de radio. Es lo que hacemos habitualmente en Radio Gente y le ha gustado a los oyentes, le ha gustado. Es decir, ironizamos un poquito de lo que sucede habitualmente, ¿te das cuenta? Polemizamos en algunos casos, por ejemplo, en este tema de los transportistas, decimos nosotros, ¿por qué yo tengo que aportar 20 centavos de lo que pago en Vías Bolivia para que los choferes
hagan sus farras, coman sus parrilladas y ni siquiera me invitan. Claro, ¿Verdad? claro. Vos, conductor, vas al alto y pagas 2 lucas y aportas 20 centavos supuestamente, entre comillas, al tema salud. Pero por lo que han dicho los dirigentes, eso se gasta en viajes, en viáticos, en farras, en salud, seco salud. Y ni siquiera nos invitan, ¿te das cuenta? Entonces, ese es el tipo de comunicación que estamos haciendo y gracias a Dios con fortuna. Y además es participativa. Además, digo, de la programación, el 50% es la participación de la gente. Digo, a ver, un tema particular, siempre viene con participación de la gente. 5 llamadas, ¿qué opina la gente del tema que estamos hablando? Entonces la gente encuentra el canal para decir, no, el conductor no está diciendo la verdad, no es cierto lo que dice, yo tengo otra percepción, este es mi punto de vista. O sea, no somos dueños de la verdad, ¿te das cuenta? Eso es importante, sobre todo la participación de las personas, de la gente, que diga, bueno, sí, esto me parece bien, pero esto me parece mal. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Entonces, O usted no está diciendo lo que es correcto. Porque habemos conductores, Félix, que también suponemos ser dueños de la verdad. Y cuando el oyente, antes pasaba eso, el oyente te contradecía y el conductor solía enojarse. Porque el conductor creía estar siempre un poquito más arriba que los oyentes. El oyente era una suerte de una olla, de un receptor al que tenías que mandarle todo, pero cuando te contradecía, el conductor como que se molestaba. Ahora ya no. Y eso hizo don Raúl Salmón o el compadre Palenque hace muchísimos años, ¿verdad? En otro estilo de comunicación, cierto. Los famosos, el informal de don Raúl Salmón, ¿te acuerdas? o el anverso y reverso. Anverso y reverso, ¿verdad? Ese estilo que lo hemos modernizado un poquito, ¿no? Y lo hemos adecuado a esta etapa de la vida, de los años, del siglo, y está dando buen resultado. Claro, porque también yo creo que hay que tener mucho cuidado con lo que significa el periodismo amarillista. No, seguro, ¿no es cierto? seguro. Porque muchas radioemisoras e inclusive canales de televisión se están nutriendo de eso, donde dan la información, que te digo, como si fuese una cuestión de mostrar una imagen, pero truculenta, que realmente, digamos, de un cadáver, sí. todo eso, que realmente eso afecta tus sentimientos. Seguro, ¿no es cierto? seguro. Entonces, a veces en lugar de, te digo, digamos, de darle un contenido real a ese tipo de noticias, de orientación, a veces te induce a la más violencia. Yo creo que en el tema de televisión tendríamos que volver a la época en la que gente como tú, como Soria Galvarro, como Raúl Burgoa, no sé, a ver, por acordarme de algunos periodistas solamente, ¿no? Donde el presentador era eso, era un presentador, ¿verdad? Era un presentador de noticias. En cambio hoy, hermano, yo te digo con mucha tristeza que veo conductores de televisión, de programas de televisión que ni siquiera saben lo que están hablando, ¿verdad? La improvisación está al orden del día. Exactamente. Improvisan, pero está bien que improvises en algo que tú conoces, pero no improvises si no conoces el tema. Y varias veces he escuchado, he visto conductores de televisión que no conocen siquiera el tema que están hablando. Y se atreven a improvisar y obviamente desnudan su falta de conocimiento del tema que están hablando. Entonces, eso no está bien. Ese es el gran problema que muchas veces me he dado cuenta. Por ejemplo, no saben del golpe del 71, o qué ha pasado en 1980, o qué eran las dictaduras, qué sé yo. Y las nuevas generaciones de periodistas, les falta. No saben que era un teletipo, hermano. Exactamente, no conocen. ¿No es cierto? No saben que era una cámara silente. No, claro, no lo saben. ¿Cómo se hacía un guión para la imagen de una cámara silente? Sí. Porque tú sabes, 4 líneas significaban 5 segundos. Sí. Claro. Yo tenía que escribir el guión exactamente para que coincida con la imagen. Sí, es cierto. Entonces, ese tipo de cosas tienen que investigar, tienen que aprender, tienen que ver, digamos, cómo era la cuestión. La misma radiodifusión, digamos,
era la seriedad de la radiodifusión. Te estoy hablando, por decirte, Radio Altiplano, Pero Radio claro. Nueva América. Radios de La Paz. He trabajado en Radio Panamericana, he trabajado en Radio Nueva América, he trabajado en Radio Altiplano, Radio Progreso, Radio Stentor, que ya no hay, desapareció de los hermanos Quiape hace muchísimos años, La Cruz del Sur, o sea, y he trabajado con personalidades de la radio, ¿no? Y quizás sea uno de los últimos eslabones de una generación de la que yo considero la mejor que ha tenido la radio. Es decir, a ver, de los señores Valderas, por ejemplo, de Jaime Rodríguez, que lo conocemos, amigo nuestro, sí. que está, el otro día me sorprendió con una comunicación en el Facebook, viviendo en Santa Cruz de la Sierra, un gran locutor de los noticieros del Canal 7, de Marcelo Urquidi, por ejemplo. Que en paz descanse. Que en paz descanse, ¿no? O de gente como Jorge Hocha, caballeros que honraban con su presencia lo que eran los medios de comunicación. Eso exactamente, por esto ahí la radio, por ejemplo, en la cuestión informativa había la inmediatez, pese a que no había celulares, ni mucho menos. Claro. Pero estaba la inmediatez, el reportero se daba modos para ir y conseguir un teléfono y llamar a la radioemisora y decir, esto está pasando. Y buscaba la información. Sí. Lo que ahora no encuentras, digamos, está digamos, la cuestión de la montonera de periodistas que van a cubrir cierta fuente, y ya no hay la investigación como se hacía antiguamente. Ni siquiera ¿no? ya no hay la competencia leal que antes existía. Yo recuerdo frases como la de les he pateado a todos, o la frase este es un coñichi, no sirve, ¿verdad? Donde los periodistas se daban formas de investigar, de averiguar algo más. Hoy en día ya no pasa, hermano, las noticias te llegan por WhatsApp, se hace un grupo de periodistas y te llega la misma noticia para todo el mundo, para todos los medios, y todos los medios dan lo mismo. En el tema deportivo, los reporteros deportivos, es un poco más mi área, ya no van a los entrenamientos. Tú has hecho deportes, Claro, tú también claro has que hecho sí, claro periodismo que sí. deportivo. Y antes te dabas formas para ir y saber y conseguir una palabra. Ahora no, ahora te manda el jefe de prensa del Club The Strongest o de Bolívar o de Always Ready, te manda 5 notas con 5 jugadores y todo el mundo usa lo mismo. Ya no está la investigación, No, ya no puedes, digamos, contrastar con lo que está diciendo, si es verdad o es mentira. Ya no estás ya no haces tú la pregunta que le interesa a la opinión pública. Exactamente. Por eso te decía, yo creo y me jacto y me honro de haber pertenecido a una generación de grandes periodistas, de grandes comunicadores, ¿no? Como el propio Humberto Bacaflor, el propio Carlos Mesa, ¿no? Que en su momento compartió con nosotros el Canal 7, donde nació su programa De Cerca, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, vino y me dijo, tú sabes que Carlos Mesa era un tipo de barba con su... Sí, más al colita estilo aquí hippie, atrás, tipo hippie. Yo alguna vez le digo a la gente, les cuento y me dicen, no puede ser. Y me dice, ¿me puedes dar espacio? Yo era jefe de prensa, ¿sí? Entonces, Sí. un espacio, qué sé yo. Y le dije, ¿por qué no? Claro que sí. Y la primera entrevista de cerca le hizo a Juan Lechín Oquendo. No sé si te acuerdas. Claro, el gran maestro. Claro. Sí, para ir a entrevistarlo a don Juan tenías que prepararte. Claro, pero lo trajo a don Juan. Claro, Yo le dije, don vaya. pero tenías que prepararte. Yo te cuento una anécdota, querido Julio. Me acuerdo que Gabriel García Márquez... Yo soy Félix. No, perdón, te digo de Julio. Ah, de Julio Barragán. De Julio, claro. Que sí. Él era el gerente del canal. Claro. Entonces gana el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Y de ministro de Comunicaciones estaba un tal señor González, ¿puede ser? Sí. ¿Te acuerdas sí, de me acuerdo del González? del ODP, sí. Claro, ¿verdad? Era, Y no había... era ingeniero agrónomo, no era... No era comunicador, No era ok. comunicador. Entonces me manda, yo muchacho para aquella época, empezando mis primeros pasos, me manda, Julio me dice, no hay reportero, no hay periodista. Chacho González, me acordé. El Chacho González. Chacho González. Me dice, tienes que ir al ministerio a hacer una entrevista sobre el premio Nobel, porque, bueno, Chacho había sido amigo de Gabo. Voy, y obviamente no sabía. O sea, no sabía ni siquiera qué preguntarle, ¿te das cuenta? Porque, claro, primero que me había pillado en offside, y segundo porque dije, no me he preparado.
Y hoy en día pasa eso, por eso te decía que para ir a entrevistar a don Juan Lechín, a Simón Reyes, qué sé yo, a tantos dirigentes, tenías que prepararte. Pero claro que sí, yo me acuerdo alguna vez que te digo, por ejemplo, mando a una periodista cuando lo agarran al rey de la cocaína. ¿Ya? Y le digo, usted me va a hacer la presentación, todo ahí. Y viene y digo, no, ¿qué es esto? No te digo el nombre, pero No, seguro, no, pero tampoco vale la pena. la hice, lloró y me dijo, pero no, vaya y vuelva a hacerme. Sí, Entonces, era ese tipo de cosas, ¿no? Para que la cuestión salga bien, porque tú sabes que en televisión es más la imagen sí, que otra cosa. obviamente, sí, seguro. Como en la radio, digamos, es la inmediatez, la cuestión de la voz, todo eso, porque en la radio tienes que darle énfasis a lo que tú estás haciendo. Exactamente. Tienes que tener la capacidad de hacerle ver con tus palabras al oyente lo que tú estás viendo o lo que has visto. ¿No es cierto? Eso es importante. Y te digo, ese tipo ya de periodismo radiofónico prácticamente se está perdiendo. Sí, 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 sí. Hay muy pocas radios que hacen periodismo. Incluso las que hacen, lo hacen, ya no hay departamentos de prensa, de hecho, ¿no? No. Son pocas las radios que tienen redactores como había antes. Ahora ya es todo del internet. Todo el internet, porque antes, qué sé yo, hasta amigo trabajó con Mario Castro, Claro. nos vemos, qué sé yo. Entonces, eran radios porque que realmente tenían pues esa calidad, digamos, de informar, de informar, pero además con investigación periodística. Exactamente, ¿No es cierto? exactamente. Porque muchas veces ahora te dan la información de todo y sale en todos los medios. Sí, sí, sí. Audiovisuales, radiofónicos y también escritos, ¿no? Sí. Entonces digo, ¿dónde está la investigación? ¿Qué pasó con eso? Antes la diferencia era en la investigación, en el trabajo que hacía el periodista, ¿no? Ahora yo creo que la diferencia es en cómo presentas la noticia. Porque Eso es como importante. tú dices, todo el mundo tiene lo mismo. ¿Por dónde sales? ¿Cuál es tu lead? A ver, esa Exactamente. es la cuestión. Me parece ¿cierto? que esa es la diferencia ahora, en esta época, y ya no como antes, digamos que más se basaba en el contenido del trabajo que hacías como periodista, ¿no? Ahora me parece que más va por ese lado, la forma en la que representas, el lead, cómo presentas. Esa es la realidad, querido Félix. Por eso te digo que la investigación es importante. A veces comentaba, digamos, el hecho, por decirte, de una vez, justo estaba en el Stentor, estaba el Pavito Vargas, que en paz descanse, Sí, estaba Federico de Los, ya, ¿no? Y estaba Juan Carlos Costas, que era cuñado de claro. Fernando Queape, y de pronto llevo una información del accidente de Tomonoco, no sé si te acuerdas. Sí, ¿no? sí, sí, claro que sí. Voy e investigo la cosa, pero investigo la cuestión. Había una oficina en la Socabaya, pero era pues, una casa vieja. Ajá, Tú entrabas, había un primer patio, decía esta casa vieja, qué sé yo. Entrabas en un segundo patio y había unas oficinas increíbles de gente norteamericana, ¿no? ya. De gente y llevo la investigación y digo, esto es lo que ha pasado. Escuchan, qué sé yo, y me dicen, espera, vamos a ver qué es lo que hacemos con la noticia. No la pasó. Bueno, ¿qué ha pasado? Entonces me dicen, no, hay algunas cosas delicadas que hay que todavía verificarlas, pero bueno, son cosas así, pero y la investigación es necesaria. Sí, Y otra ocasión, bueno, también estaba en Stentor. Tenía que subir la prestación vial de 10 bolivianos a 100 bolivianos. ajá, Y a través de los contactos que tienes con secretarias o con funcionarios, que se consigue, y me consigo una fotocopia de él, la resolución ministerial ya. de transporte. Y las lanzo, pues, ¿no? Y se para esa cuestión, pero han votado más de 10 funcionarios porque, bueno, no sé bien quién dio la información. ¿Cómo conseguiste? No, eso ya no hay ahora. Eso ya no se escucha. Es raro escuchar ese tipo de trabajos. Pues es importante ahora que tú, en la radio que manejas, también formes gente, Sí, sí, sí. ¿no es cierto? Formes Sí, en ese sí. sentido de la investigación. La gente que trabaja contigo, yo sé que, digamos, es otro tipo de periodismo. Claro, lo que pasa es ahora, Félix, que los íconos de comunicación, los referentes de comunicación son otros. Hay muchos jóvenes que vienen, que están estudiando comunicación, que quieren ser, a ver, por decirte, no sé, por no herir sentimientos, a ver, te digo, quieren ser como
no sé, como cualquier comunicador social. Antes no, antes queríamos ser como Oscar Peñafranco, por ejemplo. Claro, Oscar. ¿Verdad? O sea, Luis Espinal o el propio Eduardo Pérez. O sea, teníamos otro tipo de referentes. ¿Ah? Cuando veías vos el abanico de comunicación social, veías a tipos muy capaces en la comunicación, muy capaces, en sus rubros, muy capaces. En el tema de deporte, Juan Carlos Costas, los hermanos Echavarría, don Tito. No sé, pero como, no sé, ya digo, no me gustaría mencionar ningún nombre, pero la mayoría de quienes hoy conducen los programas de noticias en los diferentes medios radiales, televisivos, con excepciones honrosas, por ejemplo, son gente que tiene buena formación, ¿verdad? Que ha recibido un legado de gente con muy buena formación. En cambio ahora no, entonces los jóvenes que están empezando en la comunicación social de hoy dicen, no, a mí me gustaría ser, a ver, me voy a poner yo, me gustaría ser como el Johnny Plata, digamos, ¿no? Cuando el Johnny Plata no es precisamente un buen referente en la comunicación. ¿Te das cuenta? En cambio antes no. Tú escuchabas, Anverso y Reverso de don Raúl y decías, pucha, qué capo, alguna vez me gustaría hacer un programa como él. Y desenvolverme con la capacidad y el conocimiento que don Raúl Salmón tiene. Me gustaría ser como don Cucho Vargas, por ejemplo, ¿no? Con su famoso Enfoques, que durante tantos años ha sido ícono del periodismo en televisión. Esos eran los referentes antes. Y en el tema de prensa, tú que has formado mucha gente en el tema de televisión, de prensa de televisión, don Hernando Vázquez, no sé, tanta otra gente que ha pasado por los medios de comunicación, que eran pues gente en la que uno podía mirarse como el espejo de lo que uno quisiese ser, ¿no? En cambio ahora digo, ya, no sé. A ver, ahora sí hablaremos un poco de la cuestión, tú eres presidente del... Sí, de la Asociación de Radios de La Paz. ¿Cuántas radioemisoras realmente están inscritas? Afiliadas a Asbora no pasamos de 50. ¿Cuántas clandestinas? Uf, Entonces? en La Paz hay alrededor de, Asbora es la asociación de radiodifusoras que aglutina a los empresarios privados de la comunicación. Dueños de emisoras, empresas que hacen comunicación social, pero al margen de eso están las radios que pertenecen a las iglesias, evangélicas, cristianas, católicas, absolutamente todas. Al margen de eso están las radios comunitarias, estatales y todo aquello, y al margen de eso están las piratas. Entonces, radios legalmente establecidas como empresas privadas, debemos ser en La Paz unas 48, 49 estaciones de radio. Y piratas, ¿qué te digo? En el Alto hay radios móviles, radios que van en una combi, en un minibús, se instalan en la puerta de una discoteca el viernes, elevan su antena de unos 10 metritos y desde la combi transmiten absolutamente toda la de la discoteca, eligen la frecuencia que quieren y después se trasladan a otras para que justamente la ATT, que además no cumple un muy buen trabajo, es una de las instituciones más flojas que tiene el Estado, la ATT, pese a que tendría que controlar, no lo hace. Entonces eso motiva que mucha gente instale una radio clandestina, ¿no? Y hoy en día, Félix, ya poner una radio de aire tampoco cuesta mucho dinero, y una radio clandestina. Anda a la feria 16 de julio y consigues un transmisor de radio en la frecuencia que tú quieras, te la ponen ahí, vas a tu casa, pones tu computador, tu laptop y te consigues un micrófono y una consolita que compras en $100, en 100 bolivianos y tienes tu radio. Tienes tu radio y no te va a pillar la ATT nunca y si te pilla la pagas y así están funcionando ahora. Pero ¿cómo se puede controlar este tipo de cosas? Porque, como te digo, digamos, uno encuentra contenidos basura, digamos. Sí. Entonces, hay que ir controlando este tipo de... Es como los famosos vidrios Ray-Ban que controla el tránsito. O sea, lo molesta al taxista, te molesta a vos que de pronto le has hecho poner un papel Ray-Ban para que no te dé el sol. ¿A quién tiene que impedirle que ingrese el papel Ray-Ban, la materia prima? ¿A quiénes traen?
¿A quiénes tiene que controlarles? A los que ponen. Si en San Pedro vos vas y te lo ponen, a ellos tiene que decir, primero controlarlos. Porque el día que no haya quien te ponga papeles Ray-Ban, nadie va a usar papeles Ray-Ban, salvo que tu auto venga con esos vidrios polarizados de fábrica. En el tema de comunicación, la ATT tendría que empezar colocándole el cascabel a quienes venden transmisores. ¿Te das cuenta? Claro que Es decir, ir al alto a la feria y decir, ¿dónde está la autorización? Porque tienen que tener autorización para vender transmisores. Pero no lo hacen. Y encuentras en la feria. Sí, yo te invito a andar un domingo y buscar, preguntar dónde puedo conseguir un transmisor de radio. Y te van a decir, vaya a tal parte y consigues en $200, $300, un transmisor hasta de 100, 200 vatios. Y entonces es una lucha desigual. Sí, realmente, porque eso, habría que cambiar esa cuestión, tantas radios clandestinas, Sí. tanto contenido, digamos, de la programación que es basura realmente. Sí. Entonces, y eso daña a la población en general, ¿no? Tienes toda la razón. Ahora vamos a hablar un poco con el periodista deportivo. Johnny Muy bien. Plata. Que es mi área, eso es lo que más me Vaya, apasiona. a ver, porque qué es lo que, cómo te metes, digamos, ahí, porque realmente es otra área, yo diríamos a veces un poco más difícil porque tienes que manejar el vocabulario deportivo, Sí. pero adecuadamente, ¿no? Adecuadamente. Ese es el tema. Y yo, ¿sabes qué, Félix? Comencé narrando básquetbol, porque en mi juventud, por la estatura que tengo, he sido jugador de básquetbol y también de voleibol. Entonces, cuando llegué a La Paz, empecé con un programa deportivo transmitiendo básquet. Entonces, fue don Juan Carlos Costa Salmón, el que me había escuchado transmitiendo básquet y me dice, oiga, lo hace bien en el básquet, ¿por qué no relata fútbol? O sea, el básquet es más dinámico, o sea, tiene usted más facilidad de palabra, coordina perfectamente, anímese. Y él me lanzó a la piscina, porque en aquella época habían, creo que 4 equipos en La Paz. Había Bolívar, estaba Strongets, estaba Litoral, estaba Chaco Petrolero y estaba Municipal. Entonces, ¿te imaginas que había un... Anímese, haga su